Nuevamente nos acompaña la estimada profesora Viviana Wulff en su clásico micro. Bienvenida nuevamente entre nosotros, Viviana. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Viviana. ¿Qué tema vamos a abordar para el día de hoy? Bueno, continuando con el tema de estados que habíamos hablado la otra vez, hoy sí habíamos prometido hablar de naciones. Correcto. Que por ahí se confunden como sinónimos y no lo son. Estado habíamos dicho que es un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio, bajo el mismo gobierno y con las mismas leyes y la misma soberanía. Y naciones es algo que está incluido dentro de un estado, pero que tiene su concepto propio, individual y singular. Entonces, la nación es el conjunto de personas que habitan en el mismo que pueden habitar en el mismo territorio, que tienen las mismas costumbres, la misma forma de vida, las tradiciones, la historia, el idioma, por sobre todas las cosas, es fundamental para unir a los pueblos. Pueden compartir a veces hasta la misma ideología, las mismas creencias, la misma religión también. O sea, eso es una nación, un conjunto de personas que comparten todo eso. Exacto. Bien, recién mencionabas que ocupan un mismo territorio, pero hay veces que las naciones están diseminadas en distintas partes del mundo. Y retomando un poco la situación del sábado pasado, en otro tema que habíamos abordado con la licenciada Vanessa Pagano, justamente mencionábamos la nación judía, que estuvo diseminada por distintas partes del mundo, en distintos territorios, y que no así mantienen su tradición, sus valores de cultura, sus propias comidas, sus indumentarias, todo esto lo que hace al concepto justamente de nación. ¿Qué más nos puedes aportar, por favor? Sí, lo más tradicional es que esas naciones no anden por el mundo girando o dando vueltas, diríamos, buscando su territorio. Eso es lo que le pasó a los judíos, que ya lo vamos a ver. Lo más común son las naciones con Estado, o sea, el Estado, como te decía, que tiene el conjunto de personas que habitan un territorio con gobiernos y límites determinados. Entonces vamos a tener, Argentina, cualquiera de los 198 países del mundo va a ser una nación con Estado. El caso de los judíos, como bien lo decís, es especial, y así el mismo caso que los gitanos y el mismo caso que los kurdos también, que son naciones sin Estado, o sea, que no tienen un territorio donde establecerse, no tienen un gobierno propio, no tienen leyes propias que cumplir, sino que se adaptan a donde van, a los lugares donde van. Los gitanos son muy conocidos por nosotros y lo sabemos. Sí. Ellos van y se adaptan a las leyes del lugar donde se adecúan, diríamos, las leyes del lugar donde viven. Y han sido expulsados de su territorio, que quedaba en la parte oriental, en la parte de cercano oriente, por allí, lo mismo que lo del Kurdistán. Fueron sacados los kurdos en su momento, y cuando quisieron volver ya el territorio estaba ocupado. Y como bien lo explicaban Vanessa con vos el otro día, el tema de los judíos que se habían ido por la tierra prometida a Egipto, y cuando volvieron su territorio estaba ocupado. Claro. Y vagaron por el mundo, porque se dice así, vagaron por el mundo en forma nómade durante muchísimos siglos, hasta que después del Holocausto judío se les crea el Estado de Israel en 1948. Exacto. Y ahora sí tienen su Estado, su forma de gobierno, sus límites, nada más que hay problemas justamente porque los han metido en el medio de otros países. Claro. Y con naciones y costumbres diferentes. Como hablábamos en el espacio anterior, que justamente hacíamos mención que cuando no hay una clara división territorial, se generan todo este tipo de rispideces que llegan incluso a enfrentamientos bélicos, porque tengamos en cuenta que siempre la nación va a tender a tener un Estado, y en ese Estado, como ya habíamos explicado anteriormente, los elementos que componen al Estado siempre es conveniente tenerlos presentes: territorio, población y poder. Cuando hablamos de poder, hacemos mención al poder político. Y el Estado de Israel en ese momento no tenía territorio. En el caso de la nación gitana está ocurriendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que en la actualidad no tienen un territorio específico delimitado. También, así como está mencionando acá la profesora, la nación kurda, los pueblos kurdos, también ocurre. Esto me hace recordar una clásica pregunta en la facultad, que no es un juego de palabras, Viviana, y tú bien sabes y conoces de esta cuestión. Muchas veces preguntamos si una nación
puede tener Estado o si puede haber un Estado sin tener nación. Y justamente no es un juego de palabras, porque a veces se mezclan estos conceptos y se confunden. Por eso hay que ir dando precisión en los conceptos de lo que es Estado y de lo que es nación. Continuando con este tema, nos podríamos hacer algunas menciones sobre las naciones divididas en distintos estados. Claro, sería un caso histórico que ya no existe más porque es el de Iberoamérica, cuando era dominada por los españoles desde México hasta América del Sur, exceptuando Brasil y las Guayanas y las Guyanas, por supuesto, francesas y holandesas, claro. Donde era una misma nación, eran varias naciones aborígenes que fueron divididas en varios estados después de las independencias, o sea, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, Chile, en Perú. Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces, por eso se llaman naciones divididas en varios estados. En varios estados. Eran una misma nación, todos del mismo origen, aborigen diríamos, y después se dividieron en varios estados al independizarse. Y otro tipo son los estados con varios tipos de naciones dentro suyo. Por ejemplo, el caso de España, que cuenta con el caso del País Vasco, donde está la ETA, que hablábamos la otra vez, que actúa por la violencia para conseguir su independencia, y también está el caso de Barcelona y de Cataluña, que quieren ser independientes y no lo logran. O sea, son naciones con costumbres y creencias y características comunes que no pueden independizarse porque no se los permite, en este caso, el Estado español. Y en el caso de la ex Yugoslavia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde todas fueron metidas como en una misma bolsa, les digo yo por ahí a los chicos. Es muy gráfico esta expresión. Claro, donde teníamos ahí 7 estados como Bosnia, Herzegovina, Croacia, Albania, Albamonte, Montenegro. Son estados que metieron en Yugoslavia bajo el dominio que bien decías hoy vos del mariscal Tito, que era comunista y hacía caso, diríamos, a lo que le decía la Unión Soviética. Y en el caso de la ex Unión Soviética también tenemos estados con varias naciones dentro suyo, porque hasta hoy en día en lo que es Lituania, Letonia, en toda esa zona, siguen independizándose, que después de 1989, la caída del muro de Berlín, empezaron a independizarse y se conformó la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, y después Rusia pasó a llamarse Rusia, pero pretendía que los estados que habían sido suyos siguieran siendo dominados por lo que era la Unión Soviética. Claro. Es de recordar que toda esta situación que se plantea, y bien lo especificó recientemente la profesora Viviana Woolf, ya en las primeras décadas del siglo XIX, cuando comienza todo el proceso de la independencia y la formación de los estados en América, se va generando situaciones que venían por el dominio territorial de las grandes potencias y todo el periodo de la colonización. Y podemos trazar un paralelismo, Viviana, con lo que bien mencionaba recién, que bajo el dominio del mariscal Joseph Broz Tito en la ex Yugoslavia, el rigor, la fuerza, el poder militar sometió a esas naciones a un mismo régimen. Mientras vivió Joseph Broz Tito lo mantuvo, pero una vez que ya no existió Joseph Broz Tito, las mismas naciones pugnaron por su reconocimiento de independencia y formación y constitución de Estado, a tal extremo que en esos problemas de las delimitaciones territoriales hubo conflictos bélicos entre ellos el tema de la guerra de los Balcanes, que fue verdaderamente un espanto. Claro. Todo esto nos va llevando a reflexionar que todas las naciones van a tender de una u otra manera a la constitución de un Estado, porque eso es lo que les permite llevar adelante el proceso de independencia, y más que todo superado, quedan muy pocos vestigios del periodo colonial. Claro, y otro caso paradigmático estaba pensando es el de Alemania también, cuando fue dividida por el muro de Berlín, en la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, hubo familias que quedaron de un lado, lo de la Alemania, República Federal Alemana, y la República Democrática Alemana. La democrática era la comunista y la federal era la capitalista, divididos por el muro, y que quedaron diferentes familias que cuando se tumbó, como decía yo, en el 89 el muro, se volvieron a unir y se unificó, y Alemania se convirtió en potencia nuevamente como lo es hoy en día. Claro, este es un claro ejemplo
porque recordemos que de todo lo sucedido en Alemania, recordemos que fue dividida en 4 Alemania, Claro. después se dividió en 2. Primero estuvo a cargo Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Luego quedó la partición en un 50% estimativamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese caso. Pero lo trascendente de todo esto es cómo una Alemania rica se hizo cargo de su hermana en la unificación alemana, tras la caída del muro de Berlín, de esa Alemania empobrecida y retrasada en cultura, retrasada en procesos de investigación, en tecnología, en los mismos procesos industriales. Sí, exacto. A tal extremo que hoy en día en la comunidad europea, quien rige los destinos del euro y lleva adelante todas sus políticas, es el Deutsche Bank, el Banco Nacional de Alemania. Qué caso interesante de análisis cultural de cómo logró surgir una nación que estuvo totalmente destruida. Además, Alemania salió en salvataje de todas las economías que desde 2008 están en crisis, como Grecia, como el caso de España. Claro. Alemania a la cabeza, diríamos, que bueno, resurgió después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y después nuevamente de la unificación. O sea, es un país muy paradigmático ese, muy... Un caso muy interesante para hacer un análisis en algún programa muy pormenorizado del caso alemán, porque, como el ave fénix. Como el ave fénix, correctamente. Yo recuerdo haber visto un documental en la facultad verdaderamente extraordinario y brevemente se los voy a mencionar porque es muy gráfico como lo plantea. Mostraban un señor delgado, alto, con un guardapolvo blanco, es un ingeniero, con una muleta y le falta la pierna derecha, desde la rodilla para abajo, un accidente de la guerra. Y al lado, gente con mamelucos, que son mecánicos y están al lado de una mesa improvisada, están armando un motor de un auto. Y el techo con las chapas de zinc apuntaladas, así un poco atadas con alambre para que se entienda bien. Estoy hablando de la fábrica Mercedes-Benz. Sí, la fábrica Mercedes-Benz quedó totalmente destruida y para volver a empezar surgieron de esas condiciones. Ni que hablar todo lo que es su ingeniería, su arquitectura, reconstruir todo ese estado que fue literalmente bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres aportar algo más en este caso con respecto para no a naciones? aburrir de una sola cuestión más, que también Sí. existen los estados pluriétnicos o multiétnicos, Sí. que sería el caso de Argentina, porque uno dice cómo nuestro país, bueno, está bien, con el crisol de razas que conformamos de acuerdo a la llegada de los inmigrantes de todos los países del mundo, se llaman estados pluriétnicos o multiétnicos. El caso de Estados Unidos también, que Claro. tiene una gran comunidad de chinos, de Taiwaneses, mexicanos, coreanos, sí, japoneses, orientales. alemanes, Está lleno, de todas las a pesar nacionalidades. de que los repelen, diríamos. Sí. Y en el caso de Latinoamérica también y Argentina, pero el caso de los aborígenes, que también tienen distintos grupos étnicos dentro de lo que es el país de Argentina, o Bolivia, o Perú, o Ecuador, donde hay varias tribus, diríamos, aborígenes. Y qué interesante esto que estás aportando cuando hablamos de la plurietnia, porque en nuestro país todos sabemos y hemos tenido compañeros de la facultad o tenemos familiares que pertenecen, sin ir más lejos, o a la comunidad judía o a la comunidad árabe. Y tenemos sirios, libaneses, gente que vino a hacer crecer la patria, que se quedaron en el país, formaron familia y a su vez sus hijos lograron llegar a la universidad. Y acá se vive en paz. Este es un dato sumamente importante, porque hay distintas colectividades, desde origen chino, por mencionar algunos de los países del Asia, como de otros estados europeos, y sin embargo la convivencia es pacífica. Sí, exacto. Es tolerante, la convivencia, e incluso en temas comerciales, vos mismo habrás visto que es muy diverso, muy diverso en nuestro país. Ese es un dato interesante a cómo se lleva adelante un proceso de sana convivencia. Muy bien, estimada profesora Viviana Wulff, el tiempo es tirano, tenemos que cerrar la nota y quería que cerráramos aportando una reflexión, Viviana, si estás de acuerdo, poder dialogar
poder transmitir a la sociedad todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en el mundo, nos permite revalorizar y comprender lo que pasa en nuestra patria grande y qué es lo que ocurre en nuestro país en particular. Las naciones están muy interrelacionadas por temas, cuestiones culturales, económicas, comerciales, financieras, políticas. De una u otra manera el mundo está interrelacionado y consideramos, por lo menos desde nuestra producción, que es de capital importancia poder transmitir a la sociedad en su conjunto los distintos modelos de naciones, distintos modelos de Estado, qué es lo que está ocurriendo en el mundo para clarificar qué nos sucede a nosotros. ¿Viviana? Sí, estoy de acuerdo y agradezco que de este medio se puedan transmitir conocimientos internacionales, en este caso que están en boga o que están latentes en la sociedad y que en otros lugares no se pueden conocer más que uno puede mirar un noticiero, pero lo hacen así de una manera sencilla, a nivel nacional diríamos, pero no acá por ahí a nivel local, y que realmente la gente se preocupa porque todo el tiempo están en boga, diríamos, estos conocimientos, pero no se sabe exactamente. Entonces, bueno, la idea es aclarar lo más posible, sí. En este caso, diríamos, colaborando de a poquito, un poquito con lo que ustedes nos piden. Y justamente lo que vamos dialogando con las distintas personas que concurren a este programa es justamente dejar de lado el sensacionalismo de la noticia. Nosotros no nos moviliza eso, sí aportar con distintos profesionales locales que refuercen el diálogo y transmitir conocimientos que permitan esclarecer, saber cuál es el mundo en el que nos encontramos, cuáles son las situaciones que ocurren y poder abordarlos desde otra mirada. Comprender qué es lo que sucede en el mundo nos permite comprendernos dentro de nuestro país qué nos sucede. Viviana, muchísimas gracias, siempre enriqueciendo este programa con tus conocimientos, con tu saber y con toda la simpleza con que lo transmites a nuestra teleaudiencia. Bueno, gracias a vos nuevamente por la invitación y bueno, nos veremos pronto. Será así, Viviana. Continuamos entre nosotros.